Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La lluvia en Toral 9 no era simple agua. Caía densa, casi pegajosa, mezclada con los residuos ácidos de la atmósfera. Quemaba la piel si uno se quedaba demasiado tiempo bajo ella. Aún así, ella no se movía. Sentada entre dos contenedores oxidados, con las rodillas contra el pecho y los brazos cruzados sobre ellas, parecía parte del paisaje podrido del mercado de chatarra. Pasé frente a ella una primera vez, cargando una caja de piezas hidráulicas para el viejo Mateo. Ni la noté al principio. Solo percibí una presencia extraña, una incomodidad. Fue al volver que la vi. Entre los reflejos verdes del neón roto, los ojos ámbar brillaban desde la sombra, fijos en mí, llenos de algo que me apretó el pecho. No era miedo. Era resignación. Me detuve. Nadie lo hacía. Todos la evitaban como si fuera radiactiva. Los rumores eran muchos, que venía de una prisión galáctica, que estaba enferma, que era una de las esclavas experimentales que habían soltado por error tras la última redada a los piratas del Sector 5. Pero nadie lo sabía con certeza. Y lo peor era que nadie quería saberlo. Tenía el rostro manchado de barro seco, hollín, y algo más oscuro que no supe si era sangre o aceite viejo. Su ropa, si se podía llamar así, eran harapos colgando de su cuerpo delgado. Desnutrida, mojada, temblando. Y sin embargo, sus ojos aún ardían con vida. Me agaché lentamente, dejando la caja a un lado. ¿Estás herida?, pregunté, sin moverme más. No dijo nada. Apenas parpadeó. Se notaba que no esperaba esa pregunta. Ni siquiera estaba acostumbrada a ser tratada como alguien. ¿Puedes moverte? No me toques, susurró al fin, la voz apenas más fuerte que la lluvia. Me quedé en silencio un momento. No tenía intención de tocarla si eso la hacía entrar en pánico. Así que me quité la chaqueta gruesa que llevaba y la extendí hacia ella. La dejó flotar un segundo en el aire, y cuando se dio cuenta de que no insistiría, se inclinó lentamente para tomarla. Se la colocó torpemente sobre los hombros. Era evidente que no sabía cómo reaccionar. Su cuerpo estaba helado, y aún así no se atrevía a acercarse más. No puedo dejarte aquí. Vas a morir congelada. Ella levantó la mirada, por primera vez del todo. Sus pupilas no eran humanas. Estaban segmentadas, como si hubieran nacido para ver más allá de la luz visible. Pero ahora solo reflejaban confusión y duda. ¿Por qué haces esto? Porque tú no eres basura. Ni eres invisible. Vaciló. Luego intentó levantarse. Se tambaleó. La sujeté del brazo, suave, sin apretar. Ella tembló al contacto, como si mi piel le quemara, pero no me apartó. Con esfuerzo, la ayudé a caminar. Su cuerpo pesaba menos de lo normal, demasiado frágil. Durante el trayecto hasta mi casa no cruzamos una sola palabra. La lluvia nos empapaba. Ella se aferraba a mi chaqueta con una mano y mantenía la cabeza agachada, como si le doliera estar de pie al lado de un humano que no la escupía. Mi cabaña estaba al final del anillo minero, alejada de las rutas principales. Era pequeña, funcional. La recibí como pago por un trabajo de ingeniería, y nunca pensé que significaría tanto para alguien más. Al entrar, encendí la calefacción. La temperatura subió poco a poco, y el vapor comenzó a empañar las ventanas. Cerré la puerta. Ella se quedó de pie, mojada, temblando. Hay un baño al fondo. Agua caliente. Toallas limpias. Puedes usarlo, dije mientras dejaba la caja de herramientas en la esquina. Ella no se movió. Solo miraba alrededor, como si no pudiera procesar la idea de estar bajo techo. De estar a salvo. Fui hasta mi habitación y traje ropa limpia. Nada muy femenino, solo una camiseta y unos pantalones suaves que podrían ajustarse. Los dejé sobre una silla, junto con una manta. No voy a entrar. Lo juro. Haz lo que necesites. Cerré la puerta del baño con cuidado. Me apoyé del otro lado, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me sentía así? El silencio duró unos minutos. Luego escuché el sonido metálico del agua activándose. Después, un jadeo ahogado. Como si el contacto con el agua caliente le recordara lo que era estar viva. No pude evitar imaginarla bajo esa cascada, dejando que la mugre, el miedo y la tristeza resbalaran por su cuerpo. Quizás por primera vez desde que había escapado de lo que fuera que la trajo aquí. Una hora después, la puerta del baño se abrió con un leve chirrido. Me giré lentamente. Allí estaba ella. El cabello oscuro,
limpio, cayéndole como seda húmeda sobre los hombros. Su piel ahora tenía un tono perlado, extraño pero hermoso, como si su verdadera forma hubiera estado oculta bajo capas de suciedad. Sus ojos eran más grandes de lo que recordaba, aún cautelosos, pero ahora fijos en mí. Llevaba mi camiseta, que le quedaba grande, y el pantalón que arrastraba un poco por el suelo. Parecía un fantasma tímido, salido de una tormenta. Pero era real. Gracias, murmuró, con voz suave. No tienes que agradecerme nada, le respondí, y en ese instante, supe que todo había cambiado. Y que mi vida ya no me pertenecía solo a mí. La lluvia no cesó en toda la noche. Golpeaba las láminas del techo como si el mundo quisiera seguir recordándole a ella que allá afuera todavía existía el dolor. Yo me quedé en el sillón viejo del salón, con la luz tenue de una lámpara encendida. No podía dormir. No después de verla salir del baño, tan humana y a la vez tan distinta. Limpia, pero no libre. Se acurrucó en una esquina del sofá, envuelta en la manta, con las piernas contra el pecho. No quiso tomar mi cama. Ni siquiera se atrevió a aceptar la habitación. Agradeció con un leve asentimiento la ropa seca, pero sus manos temblaban al tocar cualquier objeto que le ofrecía. Tenía miedo de contaminarlo, como si fuera una plaga. La observé desde la cocina mientras calentaba algo de sopa. Su mirada no se apartaba del suelo. A veces se estremecía por ruidos que ni yo notaba. Otras veces respiraba hondo como si estuviera recordándose que ya no estaba dentro de una jaula. Me acerqué con el cuenco entre las manos. ¿Tienes hambre? Tardó en responder. Muy lento, levantó la vista hacia mí, como si esa acción le costara. Luego asintió. Le entregué la sopa, y sus dedos rozaron los míos. Fue apenas un segundo, pero vi como sus ojos se agrandaron por el contacto, como si no recordara cómo se sentía un toque sin dolor. Está caliente. Con cuidado, le dije, dándole espacio. Ella sostuvo el cuenco con ambas manos, como si fuera un tesoro. Bebió un sorbo, y sus labios se curvaron apenas, como si una parte de ella no creyera que pudiera disfrutar algo tan simple. ¿Cómo te llamas? Pregunté con suavidad. Ella tragó con dificultad. Su mirada volvió a volverse distante, alerta. ¿Te molesta si no lo digo todavía? Claro que no. El silencio volvió. Pero esta vez no era tan espeso. Me senté frente a ella. Su respiración era más tranquila ahora, pero su cuerpo seguía encogido. Tenía cicatrices en los brazos. Algunas antiguas. Otras nuevas. Algunas parecían médicas, otras eran simplemente castigo. No estás obligada a contarme nada. Solo quiero que estés a salvo aquí. Hace tiempo que no escucho esa palabra, susurró. A salvo. Me conmovió tanto que tuve que tragar saliva antes de responder. Bueno, acostúmbrate. Porque mientras estés en esta casa, nadie te va a dañar. Ella parpadeó, desconcertada. Luego asintió, lentamente. Un pequeño gesto de fe. Pasaron las horas. No se movía del sofá. Yo la dejé allí, con otra manta por si tenía frío. Me fui a mi habitación, pero dejé la puerta abierta. No quería que pensara que la estaba encerrando, ni que estaba lejos si me necesitaba. Aunque dudaba que llegara a pedírmelo. No dormí del todo. Y al alba, cuando regresé al salón, la encontré exactamente en la misma posición, con los ojos abiertos, como si no se hubiera atrevido a dormir ni un minuto. ¿Descansaste? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No puedo dormir en sitios que no conozco. Me despierto, gritando. Sentí una punzada en el estómago. ¿Tuviste una familia? Esta vez tardó más en contestar. No recuerdo. Me criaron en tránsito. Me vendieron 2 veces. Lo demás, son solo gritos. Guardé silencio. Lo último que necesitaba era una avalancha de preguntas. A veces el dolor no necesita ser sacado de golpe. A veces solo necesita un poco de espacio para respirar. Puedo enseñarte a dormir otra vez, murmuré, sin pensarlo demasiado. Ella me miró, sorprendida. No se burló. No dudó. Solo bajó la mirada y murmuró algo que no esperaba. ¿De verdad quieres quedarte conmigo, aunque estoy rota? Me acerqué y me senté a su lado, sin tocarla. No estás rota. Solo te han tratado como si lo estuvieras. Sus labios se separaron apenas. Como si no supiera si creerme, o si odiarse un poco menos por un instante. Pasaron los días. Le hice espacio en mi rutina. No insistía con nada, pero dejaba puertas abiertas, libros, música,
comida caliente a su ritmo, silencio cuando lo pedía, compañía cuando su mirada temblaba. Y una noche, mientras preparaba una infusión para ambos, la escuché murmurar desde el sofá. Me llamo Ayla. Dejé la taza sobre la mesa y la miré. Es un nombre hermoso. Ella sonrió. Pequeño, fugaz, como una estrella que cruza el cielo en un segundo. El tuyo también lo es, Elías. Y así, por primera vez, ella me dijo mi nombre. Con voz humana. Con esperanza. Y supe que algo estaba cambiando. No solo en ella. También en mí. La mañana amaneció clara, extrañamente cálida para ser Toral 9. El óxido reflejaba la luz del sol en tonos naranjas y rojizos, mientras una delgada neblina danzaba entre las ruinas del mercado. En mi pequeña cabaña, todo estaba en silencio, salvo por el sonido del agua burbujeando en la tetera y una suave respiración detrás de mí. Ayla dormía. Había tardado más de una semana en cerrar los ojos de verdad. No en parpadear largo, no en fingir descanso. Dormía profundamente, envuelta en la manta junto al ventanal. Sus labios apenas separados, su rostro relajado, las marcas de sus noches en vela suavizadas por el calor que ahora conocía. Me senté a su lado, en silencio, sin moverla. Su cabello, ahora brillante y limpio, caía desordenado sobre el cojín. Una de sus manos colgaba por el borde del sofá, relajada. En esos segundos la imaginé en otra vida. Una donde no había cadenas ni mercado de esclavos, ni dolor incrustado en la piel. Una vida donde ella reía. Y, sin darme cuenta, sonreí. Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue buscarme. Me encontró observándola, sin decir nada. Se incorporó lentamente, cubriéndose con la manta. No quería quedarme dormida, dijo con voz ronca. Te hacía falta. Soñé con una jaula, pero la puerta estaba abierta esta vez. Y tú estabas ahí, con una llave en la mano. No supe qué decir. La miré, y ella no bajó la mirada. Era la primera vez que sostenía mi mirada por más de unos segundos. Sus ojos ámbar tenían menos miedo, y más algo que no podía nombrar. Confianza. Gratitud. ¿Deseo? Me gustó el sueño, añadió ella, bajando la voz. Compartimos el desayuno sin prisa. Hablamos de cosas pequeñas. ¿Cómo funcionaba el calentador? ¿Qué hacían los humanos con la música? ¿Por qué el vapor del té parecía tan misterioso cuando uno no lo entendía? Ayla escuchaba con la atención de alguien que redescubre el mundo. Como si cada palabra que decía fuera una semilla que echaba raíces en su mente. Después del almuerzo, la llevé a la parte trasera de la cabaña. Allí, bajo una lona vieja, tenía un pequeño taller improvisado. Herramientas, chatarra útil, piezas olvidadas por generaciones. Ayla se quedó mirando los circuitos rotos con una expresión que nunca le había visto antes. ¿Te gusta? Me fascina. Nunca me dejaban tocar nada. Pero siempre miraba. Me memorizaba las conexiones, para no olvidar cómo era crear. Le tendí una pieza medio quemada y un destornillador. Entonces crea. Nadie va a detenerte. Tardó en tomarlo. Lo sostuvo con una reverencia casi religiosa. Y comenzó a trabajar. Sus dedos eran rápidos, precisos, como si hubieran nacido para unir lo que otros habían roto. Me quedé observándola durante horas, sin interrumpirla. Había algo hipnótico en verla así, enfocada, viva, su esencia volviendo poco a poco. Y en algún momento, al anochecer, cuando las luces del taller eran lo único encendido en la cabaña, se acercó a mí. Elías, dijo, apenas en un susurro. La miré. Gracias por darme algo más que calor y comida. ¿Qué te he dado? Una razón para no odiarme por seguir viva. Me acerqué un paso. Ella no retrocedió. Otro paso. Su respiración se agitó, pero no de miedo. Alcé una mano y, con lentitud, toqué su mejilla. Era suave, cálida. Por primera vez no tembló al contacto. Sus párpados cayeron un segundo. Y luego los abrió de nuevo, fijándolos en los míos. Cuando me tocabas antes, mi cuerpo me pedía huir, murmuró. Pero ahora, me pide otra cosa. ¿Qué cosa? No respondió con palabras. Se inclinó apenas, con una timidez dolorosa. Como si besarme fuera cruzar una frontera que no sabía si podía permitirse. Nuestros labios se rozaron. Una caricia leve. Un roce tan suave que podría haber pasado por accidente. Pero ninguno de los dos lo negó. Su aliento tembló sobre mi boca, y su mano subió hasta tocar mi cuello. Nos separamos apenas para respirar.
Ella me miró como si no supiera si lo que sentía estaba bien. Yo le acaricié el cabello con ternura. No tienes que forzarte a sentir nada. No estoy forzando nada. Solo, me cuesta creer que aún puedo sentir. Pasamos la noche en el sofá. No hablamos más. Solo permanecimos juntos. Mi brazo rodeaba su espalda, su cabeza sobre mi pecho. Ella dormía, y por primera vez, lo hacía sabiendo que no estaba sola. Pero al amanecer, el sonido lejano de motores alteró el silencio. Me levanté despacio. Ayla también lo sintió. Se sentó en seco, con los ojos abiertos, alerta, los hombros rígidos. No necesitó mirar por la ventana. Es una patrulla de escaneo, dijo, con la voz helada. ¿Te buscan? Si son de la compañía roja, sí. Entonces no vamos a dejar que te encuentren. Sus dedos se aferraron a mi brazo, como si esa simple promesa fuera todo lo que necesitaba para seguir respirando. Por primera vez desde que la encontré, su miedo no era por estar sola. Era por perder lo que habíamos empezado a construir. Y en ese momento entendí que ya no podía simplemente protegerla. Tenía que luchar por ella. La cabaña tembló ligeramente cuando la nave descendió a menos de 1 kilómetro de distancia. El zumbido de los motores desapareció, pero quedó el eco vibrante en el aire, como si incluso el suelo supiera lo que se avecinaba. Ayla se quedó inmóvil junto a la ventana, observando sin parpadear la columna de polvo que se alzaba en la lejanía. Su cuerpo se había endurecido, y el brillo de sus ojos ahora estaba escondido tras una niebla antigua de terror contenido. «Es ella», susurró. «La escuadra de rastreo. Reconozco el patrón del motor». Lo escuchaba desde la celda. Yo revisaba compulsivamente las herramientas del taller, buscando algo útil más allá de llaves inglesas y sopletes. Nada diseñado para pelear. Nada para defender un hogar. ¿Cuántos son? No lo sé. Pero nunca bajan solos. Tendremos que movernos. Ayla negó con la cabeza, aún sin apartar la vista del horizonte. No hay tiempo. Si bajaron aquí es porque ya tienen una señal. Me pusieron una marca biotérmica. Silenciosa, invisible. Solo ellos pueden rastrearla. Me encontrarán aunque crucemos el planeta. La rabia me apretó el pecho. Entonces la única opción es hacer que se arrepientan de haberte seguido. Ella giró lentamente hacia mí. No parecía sorprendida por mis palabras. Parecía dolida. No quiero que mueras por mí. No planeo morir. Y no pienso dejar que te lleven. Durante unos segundos solo nos miramos. Luego ella se acercó. Su mano temblaba apenas cuando me rozó el rostro. ¿Sabes quién soy, Elías? Sé quién eres para mí. Lo demás no importa. Una lágrima corrió por su mejilla. No de miedo, sino de algo más profundo. De la sensación de haber sido vista. Y elegida. Me llevó hacia la cocina. Debajo del suelo de madera desmontó una pequeña tapa circular que yo nunca había tocado. De allí sacó una pequeña pieza metálica del tamaño de una moneda, con inscripciones que parecían moverse lentamente bajo la luz. Esto es lo que buscan. No solo soy una fugitiva. Soy un testigo. ¿Un testigo de qué? La compañía roja experimentaba con especies híbridas, creando esclavos biológicos sin registro. Yo era uno de los prototipos. Pero escapé con esto. Aquí están las memorias. Pruebas. Nombres. Códigos. La miré con una mezcla de sorpresa, orgullo y temor. No era una simple víctima. Era una amenaza para ellos. ¿Y qué pensabas hacer con esto? Nada. Sobrevivir. Olvidar. Pero ahora, si tú estás dispuesto a luchar, no pienso seguir huyendo. La tomé de la mano. Fue un momento breve, pero dentro de nosotros se selló algo más fuerte que cualquier contrato. No éramos solo dos extraños unidos por el azar. Éramos un refugio el uno para el otro. Y ahora también una causa. El cielo se tiñó de rojo cuando el sol comenzó a caer. El primer dron de escaneo pasó sobre el techo, y una línea láser barrió la zona. Apagamos todas las luces. Nos movimos con precisión. Cerré todas las ventanas, cubrí el taller, desactivé las emisiones térmicas. Pero sabíamos que eso no los detendría por mucho. Esa noche, mientras esperábamos, Ayla se sentó junto a mí, apoyando su cabeza sobre mi hombro. Si no salimos de esto, quiero que sepas algo. No digas eso. Tengo que hacerlo. No porque crea que vamos a perder, sino porque por primera vez no tengo miedo de sentir. Me quedé quieto, respirando hondo. Lo que sientes,
Yo también. Ella me miró en la oscuridad. Su mano se deslizó hasta mi pecho. Su cuerpo se apoyó contra el mío. No fue un beso apresurado ni impulsivo. Fue lento, cargado de todo lo que no había podido decir desde que la encontré. No dijimos nada más. Dejamos que el calor de la piel reemplazara las palabras. Afuera, el viento soplaba. Y con él, el eco lejano de pasos metálicos sobre roca. La mañana llegó con silencio. El tipo de silencio que no trae paz, sino expectativa. Ayla se vistió con una de mis chaquetas, ajustándola sobre su figura. Sus ojos ya no mostraban solo miedo. Mostraban decisión. Algo dentro de ella había despertado. Ya vienen, dijo, y señaló hacia el este. Un escuadrón de 4 figuras avanzaba por el valle, uniformes oscuros, visores brillantes. Iban armados. Iban a matar o llevarse todo. Me colgué la única pistola de plasma que aún funcionaba. Ayla me entregó un tubo de descarga que había improvisado con restos del taller. Parecía rudimentario, pero cuando lo activó, chispeó como una víbora de energía. Nos miramos por última vez antes de que empezara. No hubo palabras. Solo una certeza. Que lucharíamos. Y que ya no éramos 2 desconocidos huyendo del pasado. Éramos 2 almas que habían decidido quemar su presente para proteger lo que habían encontrado. El amor nació en la suciedad, en el miedo, en la sombra. Y ahora, iba a florecer entre disparos. El primer disparo no se escuchó como en las películas. No hubo estruendo heroico ni tiempo para palabras dramáticas. Solo un zumbido agudo, seco, que perforó la chapa del taller y levantó una nube de polvo oxidado. Ayla y yo nos cubrimos instintivamente detrás de una estructura metálica. El calor del láser aún vibraba en la pared junto a mi rostro. Uno de ellos ya había abierto fuego. No estaban tanteando. No pedían rendición. Venían con la orden de eliminar testigos. Conté 3 sombras rodeando la cabaña, desplazándose en formación. Uno se separaba por la izquierda, intentando flanquear. Otro se aproximaba al frente, más alto que los demás. Su armadura no reflejaba luz. Era mate, negra, hecha para absorber impacto y moverse sin ser detectado. No eran simples soldados. Eran cazadores. Ayla me entregó el tubo de descarga y señaló el panel que habíamos escondido la noche anterior junto a la entrada. Cuando lo activé, una chispa cruzó las placas del suelo, electrificando el perímetro exterior de la cabaña durante 7 segundos exactos. Justo lo suficiente para derribar al que intentaba entrar por la puerta trasera. El cuerpo del atacante se sacudió violentamente antes de caer. No estaba muerto, pero no se movería pronto. Uno menos, murmuré. Ayla no respondió. Sus ojos estaban fijos en el que se acercaba por el frente. Lo conocía. Lo sentía. Su rostro, normalmente firme, se tensó al máximo. Ese fue el primero que me marcó. La rabia no se pronunció con gritos. Salió por sus movimientos. Su cuerpo temblaba, pero no por miedo. Era un temblor seco, cargado de algo que parecía despertar en sus huesos. Se puso de pie sin dudar. No esperó mi señal. Salió. Grité su nombre, pero no se detuvo. El soldado levantó el arma. Ayla se lanzó con la precisión de alguien que había memorizado cada gesto de su enemigo. Antes de que disparara, ella ya estaba sobre él, usando el bastón eléctrico como extensión de su cuerpo. Golpeó el rifle fuera de su mano. El sonido del metal al estrellarse contra la roca fue el inicio real del combate. Corrí tras ella, disparando mi arma de plasma al segundo atacante que venía por el lado izquierdo. Lo golpeé en el hombro. Cayó de rodillas, y disparé de nuevo. El casco voló hacia atrás. Se desplomó sin un sonido. Ayla forcejeaba con su captor. Él era más fuerte, más grande. Pero ella conocía cada rincón de su miedo. Y yo conocía los míos. Me lancé sobre él, y juntos lo derribamos. Ayla se quedó sobre él, jadeando. No lo mató. Solo le arrancó el visor. ¿Me recuerdas ahora?, preguntó con voz ahogada. Él sangraba por la boca. Tosió. No eres nada. Ella apretó el bastón contra su garganta, pero su mano tembló. Me acerqué y puse la mano sobre la suya. Ya no necesitas matarlo para ganar. Mírate. Ya ganaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Soltó el arma. Se levantó. Se alejó unos pasos. Y se dejó caer de rodillas en el polvo, con las manos cubriendo el rostro. Me arrodillé junto a ella. Todo pasó, susurré.
No eres suya. No vuelves con ellos. No estás sola. Ella levantó la mirada. Sus labios temblaban. Me abrazó con tanta fuerza que me dolieron los hombros. Pero no la solté. No iba a soltarla. Y entonces, como si el universo esperara ese momento para lanzarnos su castigo final, una explosión sacudió la tierra. La cabaña voló por los aires, convertida en una nube de fuego y fragmentos. Nos cubrimos instintivamente, cayendo al suelo. Uno de los cuerpos a lo lejos se levantaba. El soldado que creíamos inconsciente había activado una mina de retroceso. Había destruido nuestro hogar. El lugar donde ella había comenzado a respirar. Y entonces la vi. Ayla se puso de pie lentamente, con el cabello alborotado, la ropa hecha jirones, polvo en la cara, pero algo en sus ojos había cambiado. No tenía miedo, no tenía pena, estaba ardiendo. No vamos a correr, dijo. No lo haremos. ¿Tienes otra arma? No, pero tengo algo mejor. Tomé su mano, no como quien toma a una víctima. La tomé como se toma a una igual, a una guerrera. Los últimos dos enemigos aparecieron desde la colina sur, atraídos por el ruido. Avanzaban con cautela, apuntando con precisión. Pero nosotros ya no éramos blanco fácil. Ayla corrió primero, girando alrededor de las piedras con movimientos elegantes y rápidos. Yo cubrí su avance, lanzando una carga de impulso que los obligó a replegarse. Cuando ella llegó a ellos, ya no era una fugitiva. Se movía como una sombra. No pensaba. Actuaba. Golpeó, giró, esquivó. Uno cayó sin siquiera verla. El otro la alcanzó con un golpe en el abdomen. Pero ella no cayó. Rugió, como si su voz, al fin libre, gritara por cada día que vivió encadenada. Y lo venció. Cuando todo terminó, no hubo más disparos. Solo nosotros, rodeados de humo, cuerpos inmóviles y los restos de lo que una vez fue nuestro refugio. Ayla se acercó a mí, cojeando. Tenía una herida en la pierna. La cargué sin pedirle permiso. Te dije que no ibas a morir, susurró. Y tú me salvaste a mí más veces de las que puedo contar. Ella apoyó su frente contra la mía. Lo que venga ahora, quiero vivirlo contigo. Entonces vamos a construir algo nuevo. La besé allí, en medio de la ceniza, con el fuego de fondo y el futuro ardiendo en nuestras venas. La guerra apenas comenzaba. Pero nosotros también. La noche cayó sobre Toral 9, y con ella, la ceniza de lo que una vez fue nuestro refugio. Pero no había tristeza en el aire. Solo una extraña y serena determinación. A nuestro alrededor, el humo aún flotaba en espirales suaves, pero dentro de mí, todo ardía con una claridad nueva. Ayla estaba recostada sobre mi pecho, envuelta en una manta de emergencia. Su respiración era profunda, tranquila. Su pierna herida estaba vendada, y aunque aún sentía dolor, no se quejaba. Me miraba con esa mezcla de dulzura y fuego que solo ella podía sostener. Ya no había miedo en su mirada. Solo futuro. ¿Te das cuenta de lo que hicimos? Murmuró. Le dimos la vuelta a todo, respondí. Y aún no hemos terminado. Ella asintió, pensativa. Luego sacó el pequeño dispositivo de datos que había escondido todo este tiempo. La prueba que podía destruir a la Compañía Roja si caía en las manos adecuadas. Si publicamos esto, si lo liberamos, no van a detenerse, dijo en voz baja. Irán por nosotros con todo lo que tengan. Lo sé, pero si no lo hacemos, seguirán creando versiones de ti, atrapando vidas como si fueran piezas de metal para ensamblar. Ayla se quedó callada. Luego colocó el dispositivo sobre la palma de su mano. No quiero más jaulas. Ni para mí, ni para nadie. Levantó la mano y lo activó. Una luz azul se encendió en el centro del pequeño artefacto. La señal comenzó a expandirse, conectándose con los nodos ocultos que aún quedaban activos en la red galáctica. En cuestión de minutos, los archivos saltarían de sistema en sistema, imposibles de borrar, imposibles de frenar. La verdad ya no era un secreto. Era una llamarada encendida en la oscuridad. Esa noche, no dormimos. No porque tuviéramos miedo, sino porque nuestras almas necesitaban ese silencio compartido para unir todo lo que habíamos roto dentro. Ayla se sentó frente a mí, sin ropa más que la manta, la piel marcada por las cicatrices, pero tan hermosa como nunca antes la había visto. Cuando te vi por primera vez, no entendía por qué te detuviste. ¿Recuerdas? Sí. Ahora lo sé. No fue compasión. Fue algo más,
algo que ya existía antes de que cruzáramos palabra. Me incliné hacia ella, despacio. Nuestras frentes se tocaron. Su aliento se fundió con el mío. No dijimos nada más. Lo que pasó entre nosotros no fue solo pasión. Fue redención. Fue un acto sagrado en medio del mundo roto. Un encuentro entre dos que decidieron no rendirse. Y cuando despertamos al amanecer, ella sonreía. Por primera vez. No solo con los labios. Con todo el cuerpo. Con los ojos. Con el alma. Días después, un grupo de disidentes nos encontró. No por el ruido, ni por los restos de los soldados. Nos localizaron por el mensaje. El testimonio. El archivo que ahora ardía en los foros de las colonias y en los canales ocultos de las estaciones orbitantes. Ayla se convirtió sin quererlo en símbolo. En chispa. En llama. Nos ofrecieron asilo. Una nueva identidad. Un nuevo planeta. Pero Ayla no quería ocultarse más. Yo tampoco. No vamos a escondernos, dijo ella, frente al pequeño grupo de rebeldes. Vamos a construir. Así llegamos a Narel 3. Un mundo agrícola. Lejos de las rutas principales. Pero lleno de vida. Ayla comenzó un centro de recuperación para otros como ella. Seres híbridos. Ni humanos ni aliens. Siempre rechazados. Allí fueron recibidos, cuidados, escuchados. Allí volvieron a nacer. Yo reconstruí mi taller. Solo que ahora, cada herramienta, cada pieza, servía para algo más grande. Para reparar no solo máquinas, sino el alma de los que llegaban destrozados. Pasaron los meses. Ayla caminaba con paso firme. Su herida sanó. Su sonrisa era más frecuente. Y cada noche, cuando cerrábamos las puertas del refugio, nos abrazábamos sin miedo. Sin urgencia. Solo con la certeza de que habíamos encontrado lo que el universo nos había negado tanto tiempo, un hogar. Una noche, bajo las estrellas, ella se apoyó sobre mi pecho, como lo había hecho aquella primera vez. Tengo algo que decirte, susurró. Dímelo. He sentido muchas cosas en mi vida, rabia, terror, desesperación. Pero hay algo que nunca supe cómo era, hasta que tú me miraste por primera vez. La miré, esperando. Amor, Elías. Esto es amor. Y la besé. No como quien agradece, ni como quien promete. La besé como quien ya no necesita huir. Como quien ha llegado, al fin, a casa. Y desde ese instante supe que no importaba si el universo cambiaba o no. Nosotros ya lo habíamos hecho. Y lo hicimos juntos. Fin.